Ya, empecemos entonces. Permítanme, voy a prender mi tablero. A ver. Sí, ya está. Ya, entonces habíamos visto la vía auditiva. Bien, empezamos acá. Este es el bulbo raquídeo o a nivel del bulbo raquídeo y el puente. Habíamos tenido dos tipos de núcleos. Este núcleo era núcleo coclear posterior y este núcleo coclear anterior. ¿Estamos? Y ahí teníamos un núcleo llamado olivar, núcleo olivar superior. Significa que existe un inferior, ¿verdad? Eso, fíjense el error del libro. El libro dice que aquí se enlaza la vía auditiva en el bulbo. Está mal eso. Es en puente en realidad. Pero no quiero pelear con este libro, me hace renegar muchas veces. Para ustedes este es el bulbo. Y menciona el libro que hay el núcleo olivar superior. ¿Ya? En realidad está el inferior en el bulbo y en el puente está el superior. Entonces ahí radica un problema grande, hay una discrepancia. Ahí tengo al puente propiamente dicho, el mesencéfalo y la corteza cerebral. Acá tengo la vía auditiva. La vía auditiva es aquel que está viniendo de la cóclea, nada más. Después hablamos de la vestibular. La cóclea va ingresando, haciendo sinapsis en los núcleos cocleares. La neurona se llama neurona de primero. Hasta ahí vamos. Pueden ir a los núcleos cocleares anteriores y a los núcleos cocleares posteriores. Sea como sea, hace sinapsis. Estas fibras hacen luego sinapsis, fíjate, aquí con los núcleos olivares superiores. Estos núcleos olivares, ¿qué función tienen? ¿Qué hacen estos núcleos olivares? Es el reconocimiento del sonido. ¿Ya? No me van a olvidar. Su función de este es el reconocimiento del sonido. Dale, fíjate acá. Localiza la fuente del sonido. De alguna manera, te doy un ejemplo. Estás sentado ahorita, imaginemos que estás sentado o echado y se cae un vaso de vidrio y tú reaccionas y dices, ok, esto es la cocina, este es el cuarto o se cayó abajo, qué sé yo, lo que sea. O incluso estás sentadito y de repente se cae un libro de tu librero. ¿Tú cómo reaccionas ante un ruido así? Repentino, impreciso. ¿Qué haces? Haces esto. Dependiendo de donde esté. Lo que haces es una reacción. Eso en realidad es un reflejo. Si yo agarro al mesencéfalo y lo veo en una vista posterior, ustedes que han llevado, bueno, conmigo todavía no me lleva todo, vamos a llevar, les dije, ¿no? El día sábado y el domingo. Detrás del mesencéfalo existen tubérculos cuadrigeminales. Unos son superiores y los otros son inferiores. ¿Vale? Puede ser también que el superior fuese anterior y el inferior posterior. Es igual, solo que tienen nombrecitos. Estos dos colículos o estos pares de colículos, yo los dibujo siempre así. A los superiores siempre le voy poniendo los ojitos. A los superiores, es una forma de que me voy acordando de todo. Y a los inferiores le pongo notas musicales. Ya, nunca te olvides eso. Los colículos superiores, dos ojitos, y los colículos inferiores, notas musicales. Los dos tienen una función llamada reflejos. Ok. Los superiores, al ser ojito, ya te das cuenta, reflejos visuales. Y los inferiores, reflejos auditivos. Por ejemplo, reflejo de sobresalto. Cae un libro, pues no hay nadie acá. Te cayó un libro y tú tienes una reacción rápida al sitio donde se localiza ese sonido. ¿Sí? Ojo, ¿quién actúa eso? Este núcleo verde que estás viendo a nivel del bulbo, pero dice tu libro que es el puente, digo que es el bulbo, que en realidad es del puente. Este núcleo verde que se llama núcleo olivar superior. Este más estos colículos inferiores que estás viendo del mesencéfalo, de alguna manera me hacen localizar la fuente de sonido. Esa es la función de esos dos. No se vayan a olvidar y está en tu libro.
Después de hacer sinapsis, suben estas neuronas, unas cruzan al lado opuesto y otras van directamente, o cruzan o van directamente. Y estos, a medida que van subiendo, se les han denominado neuronas de segundo orden. Son los llamados lemnisco lateral. Ojo, cuidado con el examen, se estén equivocando esta parte. Existe un lemnisco medial. Les había mencionado que es el entrecruzamiento sensitivo, que viene del cordón posterior de la médula espinal. El lemnisco medial, este es el lateral, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso. Una vez que va subiendo, llega siempre al tálamo. Entonces, la pregunta es, ¿qué parte del tálamo recibe esta información? A, cuerpo, geniculado. Aquí viene, medial o lateral. Entonces, ya hemos trabajado eso. Mi oreja es lateral, mi ojo es medial. Les he dicho es al revés. Entonces, ¿cuál sería? Núcleo o cuerpo geniculado, medial. ¿Ya? A ver, no los estoy revisando si están ahí poniéndome atención. Muy bien, Jazz, fuiste la única que respondió. ¿Qué dice? Denos tips en articulaciones. No te preocupes. Si se han dado cuenta, hago un tema, no lo hago en un día. Si lo acabo en un día, sería como que vamos al siguiente, vamos al siguiente, vamos al siguiente. No. No te preocupes en ese sentido, ¿ya? Vamos a trabajar articulaciones, sí, y lo vamos a hacer toda esta semana. ¿Ya? Bien. El grupo de las preguntas, ok. Leo, no te olvides pasar el grupo de la pregunta acá también por este medio. Bien. Volvemos donde estábamos. Termina en el tálamo, en la secretaría que tenemos ahí, en el cuerpo genicular medial. Bien, hasta ahí. Algunas fibras de estas, fíjate lo que estoy haciendo, se desvían y van directamente al colículo inferior del mesencéfalo. Y ya hemos visto qué es esto. Aquí van ahí, al reflejo de sobresalto. Reflejo auditivo, ¿en qué sentido? Si yo escucho un ruido muy potente cerca de mi oreja, lo que hacemos es reaccionar, alejándonos normalmente del sitio de sonido, de la fuente de sonido. O te alejas, incluso puedes saltar. No sé si vieron eso. Hay un ruido potente, gritan las mujeres más que todo, gritan y saltan cuando hay un ruido muy fuerte cerca de ellos. ¿Ya? Ese es uno. Después que llegan el tálamo, las fibras corticales van hacia la corteza. Ok. ¿A qué áreas corticales terminan estas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son? A este lado lo vamos a trabajar. Termina a las áreas corticales número 41 y número 42. ¿Qué se llaman esas dos? Área auditiva primaria. ¿Qué es primarias? ¿Qué dije? Todo lo primario es la percepción, es el estado consciente de que existe un estímulo. Ok, hay un ruido. ¿Escuchas? Perfecto. Eso, nada más. No lo estás interpretando. No dices, este ruido es la caída, es un vidrio. Este ruido es una vibración que está en la mesa de madera, por ejemplo. O este ruido es el canto de un pájaro. No. Simplemente es un sonido, no interesa qué es. El 41-42 lo único que hace es percepción del sonido. Esta percepción después es enviado a un área número 22. El número 22 es el que le va a procesar. Analiza este sonido y lo va interpretando. Por ejemplo, empieza a aullar qué sé yo, en el vecino, empieza un aullido de un perro. Y tú dices, ¿qué será eso? ¿Un lobo? O escucha a un lorito ahí gritando en el vecino. Tú dices, un loro está gritando allá atrás. Estás interpretando. Después de la interpretación del 22, esta señal va al área de Wernicke. El área de Wernicke por el cual se hace lo siguiente.
toda la información auditiva que vos recibís la interpreta la 22, bueno, la percibe la 41, la 42, la 22 la interpreta y la del Wernicke hace este sonido en un pensamiento, lo transforma este sonido en un pensamiento. Y este pensamiento se va ordenando en cierta secuencia. Por ejemplo, si vos escuchas un sonido y te dice, hola Leonardo, ¿cómo estás? Está caminando ahí y por detrás le saluda, hola Leonardo. Leonardo reacciona por el reflejo auditivo del mesencéfalo. Gracias al núcleo olivar superior sabe la fuente del sonido, se da la vuelta. ¿Y qué dice Leonardo? Ha recibido la información, ha analizado y ha ordenado los pensamientos. Le ve al que le está saludando y dice, hola, ¿cómo estás, John? Ha ordenado sus palabras. Hola, ¿cómo estás, John? Ese ordenamiento es gracias al área de Wernicke. Ojo, ojo por si acaso. El del Wernicke no te hace hablar, solo te lo está ordenando. Este Wernicke tiene que comunicarse con otra área cortical para producirme el habla. O sea, el que va a ejecutar las palabras. Este se llama área de Broca. El habla, el área de Broca. Esto se trabaja harto en el en encéfalo, ¿verdad? Sábado y domingo vamos a trabajar estas cositas. Broca. El de Broca dice, ok, es el que le ejecuta la palabra. El que le ordena es el Wernicke, el 22 es el que la procesa, el 41 y el 42 es el que percibe el sonido. ¿Ya? Esa es la vía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos. Ahora sí, vámonos al equilibrio. Cuando te asustas, sí. Si el sonido es muy fuerte o un sonido horrible o feo, también puedes asustarte y reaccionar adecuadamente. En las películas, más que todo, utilizan este reflejo, porque cuando es de terror, el sonido va tranquilo. De repente, de golpe aparece el sonido, vos te asustas y tienes el reflejo de sobresalto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La fisiología del equilibrio. El equilibrio es uno de los sentidos especiales que considero más importante. ¿En qué sentido? En el sentido de tener un bienestar. Por ejemplo, si vos perdés la vista, obviamente psicológicamente te afecta muchísimo, pero aún así puedes vivir, caminar con ciertas técnicas, poder leer libros con libros especiales como Braille. Puedes hacer muchas cosas aún siendo ciego. Si eres sordo, igual puedes comunicarte con el A, con señalizaciones y todo lo que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Pero si perdes esta sensibilidad acá, es fatal. ¿Sí? Yo la perdí temporalmente. Había comentado que me dio vértigo. Y es fatal. Nadie le gustaría vivir así. Entonces, veamos por qué es fatal esto. Primero, ya hemos analizado la anatomía. Esto era la cóclea. Y hemos dicho que la cóclea es la función auditiva y ya lo vieron todos. Ahora vamos a analizar el vestíbulo. Este vestíbulo dentro de él había tenido dos estructuras, ¿verdad? El sáculo y el utrículo. Ahora, dentro de estas estructuras del sáculo y el utrículo hay órganos especializados que se llaman órganos otolíticos. Vale. Un órgano que está en el sáculo está de manera vertical, así. ¿Ya? En el sáculo está de modo vertical ese órgano otolítico. Y en el utrículo está de modo horizontal. Ya nunca te olvides eso. Esto es muy importante. Utrículo horizontal. Sáculo vertical. Esto me da la referencia de lo siguiente. Va a existir acá, por ejemplo, aceleración, desaceleraciones lineales y de las desrotaciones.
¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, mmm, cuando vas en un ascensor, te subes a uno de 20 pisos, como el edificio donde nosotros estamos, más de 22 pisos, es enorme ese edificio. Cuando sube, tú sientes una sensación extraña en el cuerpo cuando usas un ascensor así gigante. Y cuando bajas igual. Dime tú, ¿en qué dirección está yendo este movimiento? Está yendo de modo vertical. ¿Qué órgano otolítico está recibiendo esta señal? Ya les dije, sacro vertical. Otra forma de acordarme es a los muchachos que les decía hace mucho tiempo, es lo siguiente. Saltar. Cuando vos saltás, lo haces de modo vertical. Saltar. Saltar, sáculo. Entonces, es un modo de acordarme para mí. Saltar, sáculo, vertical. No te olvides jamás porque eso suele ser pregunta. Y el utrículo es de modo horizontal, como estamos haciendo en auto, vas adelante acelerando y de repente frenas porque alguien estuvo ahí o se metió en el camino, se desacelera. ¿Qué tipos de movimiento hace la aceleración? Todo lo es en lineal, hacia adelante y hacia atrás. Es de modo horizontal. Miren que SAC lo hace al revés, arriba hacia abajo, de modo vertical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estos órganos otolíticos son especializados, son unos receptores muy especiales. ¿Qué tienen ahí en esos órganos otolíticos? Tienen células ciliadas igualitas que las de la cóclea. ¿Sí? Fíjate, aquí tengo una célula ciliada, acá tengo otra célula ciliada. Por encima de las células ciliadas igual tenemos las microvellosidades, pero se las han denominado estereocidios, ¿verdad? Bien. Uno de estos estereocidios es bastante grande, más grande que la precedente. ¿Sí? Se llama sinocidio. ¿Estamos? Estereocidio en la superficie apical de la célula ciliada y el sinocidio es el más grande o el que está más arriba de la precedente. Sinocidio. A los dos, tanto estereocidios como los sinocidios, se le ha denominado aciliar. ¿Qué es el aciliar? Es el conglomerado de estereocidios más en un sinocidio. Eso es un aciliar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después vamos a encontrar alrededor de las células ciliadas células de sostén. Estos me están ayudando a sostener a las células ciliadas. De alguna manera se llaman células de sostén. Estas células de sostén son las que van a producir una membrana o un tejido o una sustancia en realidad que es de glucoproteína y esta sustancia tiene aspecto gelatinoso. ¿Quién la está produciendo? Las células de sostén. A esta sustancia gelatinosa, que es en realidad una glucoproteína, se le ha denominado membrana otolítica. Bien. Encima de la membrana otolítica vos vas a encontrar estas estructuras que son cristales de carbonato de calcio. Mira, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, un montón de cristales de carbonato de calcio. Se le han denominado otolitos. Ya estamos bien hasta ahí. Células de sostén, células ciliadas, las de sostén producen membrana otolítica y encima cristales de carbonato de calcio. Vamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero que veas a esta persona, a este ladito. Está haciendo movimientos, obviamente que angulares. Bueno, no tanto así, pero fíjate, está haciendo esto. Adelante y hacia atrás. Dime tú, ¿qué receptor lo detecta este tipo de movimiento? Aquellos orgánulos o órganos otolíticos que están en el sáculo o en el utrículo. ¿Qué piensan ustedes? Ambos dice Fabiola. Ah, no. Juan dice ambos. Fabiola dice sáculo. Alison dice sáculo.
Albert dice utrículo, Abril dice utrículo. Sáculo, sáculo, ambos, utrículo. Bien, la respuesta es el utrículo. No me importa si mi cuello se baja hacia adelante o hacia atrás, pero fíjate que solamente está haciendo en unas dos direcciones, así y acá. Ese es el horizontal, utrículo. El sáculo, ya les dije, la única situación del sáculo son las que se pueden poner en la parte de un ascensor, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Sí? En otras palabras, el sáculo y el utrículo solamente reaccionan a movimientos lineales, ya sea horizontal o ya sea vertical. No reaccionan a movimientos de rotación. Ojo. ¿Cómo serían los movimientos de rotación? Así sería. Fíjate mi cuello. Eso no. Eso lo hacen otros. Lo vamos a ver más ratos. Todo lo que es rotación lo hace otro. Si es adelante y hacia atrás y hacia arriba y o abajo, esos son lineales, utrículo y sáculo. ¿Ya? No se me olviden eso, por favor. Bien. Ya. Entonces, hagamos lo siguiente. Fíjate que cada célula ciliada tiene una neurona receptora que se llama, o neurona muy importante, que lleva la información hacia lo que representa el núcleo vestibular. ¿Dónde están los núcleos vestibulares? Ya les enseñé. Está en el bulbo y el puente. ¿Sí? O está llegando al sistema nervioso central. No importa. Después tiene células eferentes, igualito que las células eferentes neuronales o motoneuronas de la audición. ¿Qué función tenían las células eferentes o neuronas eferentes de la audición? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Me quiere decir? Si lo dice hablando, perfecto. ¿Qué opinan? ¿Qué hacían de la audición? No del equilibrio, de la audición. Las células motoneuronas o las neuronas motoras que llegaban en dirección opuesta a la sensibilidad de estas y iban directamente a una célula especial. ¿Se acuerdan a qué células? Les ayudo. Células ciliares externas. Eran 3. Okay. ¿Qué hacían eso? ¿O se olvidaron ya? Vale, están pensativos, ya se olvidó. Bien, les hago recuerdo. ¿Se acuerdan las células, yo le llamaba las células de cascabel? Ah, sí. Estas células de cascabel se encontraban en las células ciliares externas. Les decía que había una neurona moto, o había una motoneurona que iba a estas células y le hacía como producir un sonido, y que no era audible para el ser humano. Teníamos que utilizar micrófonos especiales en el recién nacido para poder determinar si produce ese sonido. Si producía el sonido, decías que el bebé nació tranquilo, va a poder escuchar en todo su transcurso de su desarrollo. Pero si no producía ese sonido o era muy bajo, decíamos que este niño nació sordo. ¿De acuerdo? Otra de sus funciones era de aumentar la sensibilidad de las células ciliares internas. Lo mismo acá. Estas eferentes vienen y regulan la sensibilidad de las células ciliares. ¿Sí? La misma, pero no produce sonidos acá por si acaso. Lo único que hace es aumentar la sensibilidad de las células ciliares. ¿Ya? Bien. Segundo, el mecanismo para poder despolarizar, o sea, transformar una señal, en este caso sería mecánica, el estímulo siempre es mecánico. ¿Sí? Por ejemplo, esta persona se está moviendo hacia adelante. ¿Qué crees que pasa con los cristales de carbonato? Ponte a pensar. Imaginemos que esta es tu cabecita. Ahí, recto. Te mueves hacia adelante. ¿Qué pasa con los cristales de carbonato? Se caen hacia adelante por la gravedad. ¿Estás de acuerdo o no? Sí,
Vos inclinás la cabeza y estas cristal de carbonatos van deslizándose hacia abajo. Y al hacer eso, cuando hay el movimiento hacia este lado, moves la membrana. Y si moves la membrana, empiezas a mover a estas estereocilios. Igualito que lo que había en la estereocilios de la audición. Lo mismo, como un juego de dominó. ¿Es mecánico? Obvio que es mecánico. Una vez que esto se moviliza, se abren las puertas y dejan ingresar los iones muy especiales que hacen que adentro se convierta positivo. ¿Sí? Y esto despolariza. Fíjate qué pasó. Hubo un cambio, o sea, un estímulo mecánico se ha transformado en eléctrico. Eso se llama transducción. Eso es lo que sucede en esta situación. Vamos. Y esto lo recibe la neurona aferente y esto lo va a enviar como un potencial de acción hacia su destino, que representaría siendo el bulbo y el puente que estamos encontrando en los núcleos vestibulares. Eso es lo que sucede en la inclinación. Sáquense un screen para que puedan repasar. Bien. Vamos ahora a la otra parte que es en rotación. O sea, venga acá, ve a este niño que está girando su cabeza. Lo hace de modo rotatorio. Entonces, vemos qué pasa. Eso ya habíamos dicho que es el laberinto membranoso que está rodeando toda la cóclea. Ok, ya hemos llevado eso. El sacro y el utrículo. Hemos dicho que el sacro es la alineación vertical, el utrículo es la alineación horizontal. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que ver son los conductos semicirculares. Estos son las que se encargan de la rotación de la cabeza. Fíjate, tengo el conducto semicircular anterior, posterior, que son verticales los dos, y el lateral, que representaría siendo horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Estos tenían también su laberinto membranoso y que terminan dentro de lo que representa el utrículo. ¿Ya? Bien. Dentro de estas existen ampollas, ya hemos llevado ampollas una vez. Estas ampollas, adentro vamos a encontrar unos órganos. Estos órganos son muy especiales, en realidad son los receptores y que se llama ampolla. En esta ampolla, por ejemplo, vos vas a encontrar células ciliadas. Voy a cambiar de color. Ahora sí. Vos vas a encontrar células ciliadas. Arriba de las células ciliadas vas a encontrar lo que tiene los estereocilios. Y uno más grandote que era el sinocilio. Los dos que se llamaban acilios, ¿verdad? Bien. Tengo varias células ciliadas ahí rodeándome en esta ampolla, una ampular. Este es el estereocilio, este es el sinocilio, este se llama la cilia. Ok. Y tenemos células de sostén, obviamente que sí. Tiene que existir siempre células de sostén que estarían sosteniendo a esta estructura que estamos nosotros apreciando aquí. ¿Estamos? Bien. ¿Qué se le ha llamado a toda estructura? Fíjate, la forma que me ha dado estas células de sostén y las células ciliadas es un sobresaliente en las ampollas. Este sobresaliente se le ha denominado cresta. ¿Sí? Hay una cresta dentro de las ampollas. Tiene sustancia como gelatinosa, igualito que la precedente que hicimos de la aceleración lineares, sí, tiene. ¿Sí? Y esta forma que tiene es en forma de cúpula. ¿Estamos? Y obviamente que en la cresta tenemos que tener células que estarían rodeándola. Fíjate el movimiento que hace cuando uno rota. Otra vez, voy regresando y voy poniendo estas estructuras. Ay, perdón. Ahí. Tan, tan. Acá es muy diferente al este. Acá quiero que se imaginen alguno de ustedes ha debido ver esta reglita. Hay una reglita de los albañiles, de los ingenieros, más o menos así es esta regla. En el centro de esta reglita hay un tubo y en el tubo
hay una burbuja. Normalmente este tubo es de color verde. ¿Se ubican? Cubierta, dicen, muy bien. ¿O no? Alguien me dijo, creo, su nombre. El nivel, muy bien, Joel. Esta regla, ¿para qué sirve? Lo que hacen es los albañiles ponerlo en sitios específicos para determinar si está bien nivelado lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, estás ensamblando ladrillos, se ponen los ladrillos y dicen, ok, está bien. Cuando la burbuja marca en el medio, significa que está bien. Ahora, imagínate, inclinale vos a la burbuja, ya, a la reglita, perdón. Inclinale así a la regla, hacia abajo. La pregunta es, ¿a dónde va la burbuja? ¿Arriba o abajo? Es burbuja. Obviamente, ¿no? La burbuja sube en dirección opuesta. Más o menos aquí estaría la burbuja. Si vos le inclinas a este lado, lo mismo, la burbuja se mueve a este lado. ¿Ya? Lo mismo sucede con esta cúpula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo roto al lado derecho, ¿a dónde se va esta burbuja? En este caso sería la cúpula. Al lado izquierdo. ¿Me están entendiendo? Si yo roto al lado izquierdo, la burbuja se mueve al lado opuesto. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Ahora, la pregunta sería, ahí no hay burbuja, obviamente que no hay burbuja. En vez de burbuja, ¿qué existe dentro de este espacio? Acá adentro. ¿Qué es? ¿Qué existe dentro de este espacio? Existe endolinfa. Entonces, si yo giro a este lado, al lado derecho, la endolinfa gira al lado opuesto. Si yo giro al lado izquierdo, la endolinfa mira al otro lado. Al hacer eso, vos mueves la cúpula. Y eso está movilizando los estereocilios, y los estereocilios, pues es una acción mecánica, empiezan a abrir las puertas que tienen y se despolariza la transducción. No sé si lograron entender esto. Para que cantar, profe, era fatal. Así de sencillo es esto, no es tan complicado lo que dicen. ¿Sí? Bien, entonces te lo voy a leer el libro, porque tenemos acá, ¿no? Aquí un texto chiquito, para que ya, esto me recomendó Christopher y también Leo. Me decía, ¿por qué no le pones vos los pedazos del libro? Me decían. Porque en otros institutos también lo hacen, me decían, pues. Y yo no quería poner porque decía, es que si pongo eso es como que no sé del tema y no quiero que sepan eso. Entonces, no lo ponía, pues años estaba así. Pero esta vez lo cambié y dije, bueno, pondré a ver qué pasa. Y después me di cuenta de que sí, ayuda mucho mostrarles esto, porque así también les enseño a leer cómo deberían de leer lo que estoy haciendo. Porque si se dan cuenta, agarro las letras que existen y las voy transformando en imágenes o dibujos, lo que tú quieras. Y siempre me preguntan cómo yo podría aprender y todo eso. Esto es un ejemplo que te doy. Si vos agarras un libro y empiezas a leer, transformarlo en imágenes. Si eres capaz de transformar en imágenes, ya estás hecho. Ya, entonces veamos qué dice acá. Cuando la cabeza gira, los conductos semicirculares, la que estamos viendo, y las células que están ahí giran con ella. Ojo, ellos, porque están bien fijos, no se movilizan. Sin embargo, la endolinfa que está dentro de esta ampolla no está fijada, obviamente, allá adentro, y queda rezagada por inercia. Esa es la inercia. El arrastre de la endolinfa hace que la cúpula y los haces ciliares se proyecten dentro de ella y se flexionen en dirección opuesta. O sea, en dirección opuesta a la del movimiento de la cabeza. O sea, si yo me muevo al lado derecho, por inercia, esto gira al lado opuesto, como la burbuja que les había mostrado. Eso es lo que trata de decirte ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago esto muy rápido? Movimientos bruscos de rotación. Pónganse a pensar ustedes eso. Movimientos bruscos de rotación.
por la inercia que existe, el hueso que está acá y la membrana está, junto con las células ciliadas pegadas, se mueven tan rápido que el agua o la endolinfa se queda quieto. Si yo me muevo muy rápido, la endolinfa se está quedando quieto. ¿En qué situaciones les ha pasado este tipo de mecánica física a ustedes? O sea, fuera de lo que es de la endolinfa y todas estas cosas. Algunas veces debió pasar esto. Yo ahorita se me nubló la cabeza, pero recuerdo cuando era niño tenía este tipo de situaciones. Alguien podría aportar y decir, en esto me pasó. De pequeños creo más nos daban vueltas, dice. Sí, vos cuando ya empiezas a hacer un giro constante, lo que haces es desordenar completamente a estos y se estimulan demasiado. Y obviamente empiezas a marearte, ¿no? Sí, 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 tienen razón en ese sentido. Pero, ¿cómo les digo esto? No sé cómo explicarles, pero yo ahorita me imagino un tubo con agua. Y si lo jalo con una velocidad muy rápida, el agua todavía va a flotar un momento y se va a caer. A eso me refiero. Si tú mueves la cabeza muy rápido, la endolinfa no se mueve, solamente se mueven las estructuras que están ahí adentro, como ser la ampolla, el conducto semiscular, se está moviendo junto con la cabeza, pero la endolinfa se queda en su lugar. ¿Ya estamos de acuerdo? Tengan en cuenta eso. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Espero que no haya dudas y se hayan quedado con la idea que tenemos de cómo es esta parte. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estamos? La sección de la cúpula, bla, bla, bla. Nada que ver. Ahí están las neuronas sensitivas y las eferentes. Ese nervio se llama nervio ampolla o ampolla. Sáquense un screen para que puedan repasar en casa. Bien. La vía. La vía del equilibrio. ¿Cómo sucede esta vía? Tengo aquí la médula. Esto es la médula espinal. Este es el bulbo raquídeo y este es el puente. Acá estaríamos viendo al mesencéfalo, que les había dicho que habían dos colículos, ¿verdad? Uno es superior, que yo siempre lo dibujo a los colículos superiores como si fuesen ojitos, y a los inferiores como si fuesen notas musicales. ¿Ya? Dos colículos superiores e inferiores, y ya está. Tálamo y el cerebelo que estaríamos viendo ahí. Ok. Aquí estamos viendo la cóclea, que ya lo trabajamos. Aquí estamos viendo ¿qué se llama esto? Al vestíbulo. Y los conductos semicirculares. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Pues la neurona sensitiva está llevando de las ampollas, la parte que es la rotación angular. Después está llevando el sacro y el utrículo, que son la aceleración horizontal y la vertical. ¿Verdad? Muy bien, sacro y utrículo. Dejan su cuerpo neuronal en un ganglio llamado ganglio D. ¿Quién sabe qué se llama el ganglio del vestíbulo? A ver qué me dice la gente. Que se llama el ganglio donde dejan sus cuerpos neuronales todas estas neuronas sensitivas. Jack dice vestibular, Allison dice vestibular, Janet dice ganglio vestibular. Ya. De este ganglio vestibular empieza a seguir su trayecto el nervio, y llega entrando por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia los núcleos vestibulares, que serían todos estos estructuras de acá. Y de ahí va al cerebelo. Pregunta de examen. Bueno, no es examen, no va a entrar esto para... Me estoy equivocando, los estudiantes de primer año siempre no preguntando
a los muchachos a qué área cortical termina. Cuando ustedes lleguen a primer año van a llevar que existe el paliocerebelo, neocerebelo y el arquicerebelo, ¿ya? Para ustedes, así de simple, porque el libro solo habla de un lóbulo. El lóbulo se llama espera un ratito, lóbulo flóculo nodular, porque solo menciona el libro que tienen ustedes. El lóbulo flóculo nodular es el lóbulo del equilibrio. ¿Eso dice el libro? Sí, es del equilibrio. Es ese verde que estás viendo ahí. ¿Ya? Ahí termina. Esto de alguna manera procesa el equilibrio, por eso el cerebelo tiene esa función. Después de eso puede hacer sinapsis y cruzar al lado opuesto e ir hacia la médula espinal. Y ese se llama haz o tracto vestíbulo espinal. Los que han visto algo de encéfalo han debido escuchar que existen haces llamado vestíbulo espinal, porque está viniendo de esos núcleos vestibulares. ¿Y por qué va a la médula espinal? ¿Qué tiene que ver la médula espinal con el equilibrio? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? La médula espinal es donde los puntos segmentarios que podemos ver que nacen los nervios que controlan el cuerpo. Por ejemplo, puede ir a las astas anteriores de algunos músculos. Por ejemplo, puede ir al nervio o cuando un nacimiento a aquellos nervios que controlan el miembro inferior. Por ejemplo, al nervio ciático que controla la región posterior de la pierna y del muslo. Puede ir al nervio femoral que van a controlar lo que representa el muslo, la región anterior. De alguna manera tiene que ir a la médula espinal para que estos ejecuten el movimiento del equilibrio. Por ejemplo, vas caminando. Esto suele suceder mucho cuando nosotros estamos caminando en una área firme y ves, ni siquiera lo ves, pero hay una grada acá, después es firme. Vas caminando y de repente no viste la grada y te quieres caer. Alguna vez les pasó, supongo, eso. Caminan bien y una sensación extraña de que, ¿qué pasó aquí? Me pasó varias veces a mí. Esa sensación extraña porque pisaste vos pensando que existía un nivel normal, pero no, entraste abajo. Sí, perdiste el equilibrio por un momento. ¿Ok? ¿Quién ha detectado ese equilibrio? Es hacia abajo. Díganme ustedes, ¿será el sacro, el trículo o las ampollas? ¿Eso es aceleración horizontal o de rotación angular? ¿Qué piensan ustedes? A ver, voy a ver sus respuestas. Muy bien, ya es ese sáculo. El sáculo se ha despolarizado. El sáculo lo ha transformado de una acción mecánica en una eléctrica. El sáculo ha detectado esto y salió la respuesta, llegó al cerebelo y además de eso tiene que ir a la médula. Ok, ¿a qué fue a la médula? Pues a interpretar esto. ¿Ya? Ahora, ojo aquí. La médula por sí sola, sin necesidad de estos núcleos que están arriba, puede reaccionar a un reflejo. ¿Sí o no? Sí puede. Por la médula tan importante que cuando hay un estímulo en la misma médula, por ejemplo, acá puedo hacer esto. Llega el estímulo en la misma médula, manda una respuesta. Por eso es un arco reflejo. La misma médula. También puede hacer eso, sí puede hacer. Son mecanismos de defensa que nos ayudan a no caernos. Es por eso que tú estás a punto de caerte, pero no, sigues andando tranquilo. ¿Están de acuerdo? Bien, después las células, estas tienen que ir, ojo, fíjate a qué pares craneales va. Hace sinapsis en los, voy a poner grande acá, núcleos vestibulares, por si acaso estoy. De los núcleos vestibulares va la señal al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al sexto par craneal y al 11º par craneal. Pregunta, ¿por qué va llevando las señales a esos? El tercero, el cuarto y el sexto son músculos que mueven el ojo. Y el 11 son músculos que mueven el cuello. ¿Ya? El cuello y el ojo van relacionados de la mano. ¿En qué sentido? En el rastreo. Si yo quiero moverme al lado izquierdo, quiero mirar quién está ahí. ¿Sí? Cuando una chica pasa bien bonita, ¿qué hacen los varones? Queremos ver. ¿Cómo miran entonces? ¿Miras de reojo? Tal vez. Porque está tu novia a tu lado. No puedes mirar de frente. Entonces, si estuvieses solo, ¿qué haces? Miras el cuello, accesorio,
Y mi tercer par craneal, cuarto par y el sexto par craneal hacen la visión que estoy queriendo. ¿Me entienden? Eso es lo que hacen ellos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver con el equilibrio? Por ejemplo, esta personita que estaba queriendo caminar y de repente se cayó un pedacito. Al caerse, tú tienes que nivelar los ojos, dónde estás ahí, y tu cuello. Esos dos te ayudan a ver dónde estás cayendo y te regulas. Los ojos ayudan en el equilibrio. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por ejemplo, digamos que tú te tapas los ojos y tienes que caminar y ir de tu cuarto a tu cocina, de tu cocina y volver acá. ¿Puedes caminar sin tocar las paredes? Así, solito. Obvio que no. Sin la vista no hay equilibrio. Entonces la vista siempre va relacionado con el equilibrio. De alguna manera ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por eso se conecta a partir de los núcleos vestibulares a esos pares craneales. Después de hacer eso, tiene que subir sí o sí a lo que es al tálamo. Tálamo. ¿Por qué el tálamo? Pues ya les dije, el tálamo en la secretaría tienes que informar todo antes de que vaya a la corteza. El tálamo recibe la información y manda la respuesta a la corteza cerebral, al área vestibular localizada en las áreas somatosensoriales de la 1 hasta la 3. 1, 2, 3. Eso dice tu libro. Ellos interpretan lo que pasó. Por ejemplo, acá. Casi te caíste. Lo interpretan lo que pasó. Cuando vos volvés, pasa un día, 2 días, 3 días. Estás aquí, vas caminando y dices, sé que hay por aquí una gradita. Y caminas normal. Ya sabes que existe esa gradita. ¿Estás entendiendo? Para eso sube a la corteza, para tener esa memoria. Eso es todo lo que representa en equilibrio. ¿Y fin? ¿Qué les pareció la vía del equilibrio, la parte del equilibrio? No es tan feo como parece, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a hacer algo que a nadie nos gusta porque es mucha letra y monótono, pero en realidad es sencillo. Cinetosis es la enfermedad del movimiento. Esto es cuando existe una alteración entre la visión y el equilibrio o el movimiento que existe. Un ejemplo te doy esto. Esto lo vieron ver en la película de Albert Einstein, donde vos vas en un tren, el tren está yendo, qué sé yo, a 150 kilómetros por hora. ¿Estás de acuerdo? Y miras la ventanita y afuera es lento. Por ejemplo, ves una vaca, vos estás yendo rápido, pero sigues viendo a la vaca. Poco a poco se está perdiendo la vaca, sigue ahí la vaca y desaparece la vaca. Pero tú has ido una gran cantidad de kilómetros, ¿me entiendes? Aquí no hay una coordinación. Esto es la enfermedad del movimiento. Un ejemplo fácil de esto es ir en barco o en bote. Yo no tuve la suerte de navegar, no tuve. Tal vez alguien de ustedes fue al mar, viajó al exterior, o alguien fue al lago Titicaca y tuvo que estar ahí, qué sé yo. Esa sensación, y en las películas vieron que siempre vomitan, están vomitando todo el rato. Esa incoordinación de la parte de nuestro equilibrio con nuestros sentidos no está adecuada. Entonces, esa sensación nos produce náuseas. Produce náuseas que puedes empezar a vomitar. Eso es cinetosis. ¿Sí? Bien. Eso es todo lo que te dije, está ahí. Solo tienes que ver, vos leerlo, ¿no? Está ahí esto. La sensación que nos da es esta. Ya, no, cuando me acerco desaparece, creo. Sí, desaparece. Ni modo. Mírenlo ahí. Esta sensación que tú estás viendo ahí es cuando tienes vértigo. Caminas y las paredes se mueven así, en círculo. Es subjetivo por si acaso. Solo yo estoy viendo así. El resto no lo ve así. Esto quiero que sepan ustedes. Ustedes van a ser médicos, van a tratar pacientes. El paciente
lamentablemente no puede mostrarte lo que siente, porque es subjetivo. Ustedes saben que el objetivo y subjetivo son diferentes, pues se llama síntoma y el otro se llama signo, ¿verdad? El primer tema. Entiendan esto. Yo les digo porque me la pasé mal. Mi familia no me, ¿cómo les digo? Se molestó mucho en realidad, porque estaba muy enfermo en esa época y me dio esto. Pero ellos no veían eso, yo nomás podía ver eso. Veía que todo giraba, no lo aguantaba y empezaba a vomitar. Entonces me decían, exageras. De verdad que me dijeron eso, exageras con tus síntomas. Pero es que ellos no lo vieron esta parte, ¿sí? Es una sensación horrible, no le decía a nadie, pero para aprender esto me ha servido mucho a no tener crisis. Me parece algo, ya no siento nada, en ese sentido. Pero después no fue nada agradable esta sensación. Ustedes como médico, si te viene un paciente, te dice tengo esto que el otro, no te enojes, a pesar de que lo veas ahí bien todo sanito, atendelo, ya, no saben cuánto sufren. Él ya está sufriendo y encima le vas gritando, pobrecito, ya, por algo siempre vienen con unas caritas, lo van a ver ustedes eso cuando estén en el hospital, cuando ya empiecen a trabajar. Sus caritas son realmente, te miran con carita de que me vas a ayudar, ya, una sensación muy diferente. Por eso creo que a pesar de que sufrimos tanto, digo, bueno, vale la pena aguantar este dolor y no dormir, porque al final le estás ayudando en algo. Entonces, tengan consideración esa parte, ¿ya? Venga, entonces vamos a las enfermedades de Meniere. Esta enfermedad de Meniere me produce vértigo, ¿sí? Hay muchas personas que vienen con esto. Muchísimo vértigo. Este vértigo hace que lo mismo que está viendo en la imagen. El paciente está ahí, no puede, da náuseas, vomita. Está fatal el paciente. ¿Pero por qué se dio esto? Pregunta de examen es esto. Respuesta. Es el aumento de la cantidad de la endolimfa. No se olviden esto. Les pueden poner una disminución de la endolimfa o les pueden poner un aumento de la perilinfa. ¿Ya? Nada que ver. Es el aumento de la endolimfa. Y eso agranda el laberinto membranoso. Se estimula demasiado todas las estructuras que hemos visto y por eso se despolariza así. Hay totalmente un caos dentro de tu equilibrio. Vamos. Estos síndromes de Meniere siempre van acompañados a veces por sonidos. A estos se llaman acúfenos. Un sonido un pitito que suena así. Alguna vez han debido escuchar ustedes también en casa. Puede haber vértigos, obviamente, son los vértigos que estás viendo ahí vos en la imagen. ¿Ya? Puede ser, ¿estamos de acuerdo? ¿Puede afectar la audición? Sí, siempre van de la mano. Glaucoma, que ya les había enseñado en la parte de cuando hemos llevado las cavidades intraoculares. Había dicho hay dos cavidades, anteriores y posteriores, separados por lo que representa el cristalino. El posterior les dije que tenía el humor, ¿qué? ¿Humor qué? ¿Acuoso o vítreo? El posterior. A ver. ¿Cómo me acordaba cuál era cuál? Vítreo, muy bien. El anterior es acuoso. A de anterior, ¿se acuerdan? A, acu, a, t, adelante. Acuoso. Perfecto. Había dicho que el humor acuoso se producía en grandes cantidades, o bueno, en cantidades constantes por el proceso ciliar, y se reabsorbía en la cámara anterior a través del conducto de Schlemm. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bien. Les decía, ¿qué pasa si hay una disminución de esa producción del humor acuoso? Les decía, indirectamente el humor vítreo se colapsa y la membrana, o sea, la retina se desprende. Una disminución de la presión intraocular decía bien claro que producía desprendimiento de retina. Y si había un aumento de la presión intraocular, había glaucoma, decía. Esto es esto. ¿Qué es el glaucoma? Es el aumento, ¿dónde está mi mouse? No lo veo, acá está. Es el aumento de la presión intraocular. ¿Ya? ¿Cuánto era la presión normal del globo ocular? La respuesta, ¿alguien sabe? Muy bien, 16 milímetros de mercurio. Lamentablemente esto está lentísimo, algo pasó. Y esta cosa no me gusta, voy a quitarlo.
Me está haciendo recordar mis viejos tiempos. 16 milímetros de mercurio representa la presión normal. ¿Ya? Si hay un aumento a esta presión, pues tengo glaucoma. Glaucoma es aumento de esta presión. ¿Qué pasaría si tengo un aumento de la presión? Pues yo digo, al globo vascular chiquito acá, aumenta todo, empiezas a presionar toda la cavidad. Piensen ustedes, imagínate que este cuarto donde tú vives es tu ojo, ¿sí? Y le está llegando agua, se llena de agua, estás flotando como un pez ahí. Ahora imagínate, no hay salida por nada y aumenta aún más la presión, o sea, más agua, entra muchísima agua. ¿Qué pasa con el agua? Empieza a presionar como si estuvieses en el mar. Esa presión te comprime y te destroza. En este caso empieza a destrozar la retina, por eso empieza a perder la visión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué sería la sordera? Es una pérdida total o significativa de la audición, así de simple. ¿Sí? Puede existir dos tipos de sordera, sordera de conducción y sordera neurosensorial. La de conducción es aquel que está localizada todo en el trayecto desde el conducto auditivo externo, todito eso, hasta el oído medio. ¿En qué sentido, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tengo tapón acá, una cera? No escucho bien. Buscas con la otoscopía, revisas allá adentro, tengo un tapón, hay que hacerle una limpieza. Y regresa la audición. ¿O qué pasaría si su membrana timpánica está perforada? O tenía una infección, una otitis media. ¿Sí? ¿Qué tipo de sordera? De conducción. ¿Cuándo es la sordera sensorial o neurosensorial? Es cuando falla la cóclea y todos los nervios que están saliendo de ella. ¿Sí? Ahora, yo, ¿cómo sé o cómo podría determinar si es de conducción o si es de sensorial? Utilizan normalmente un diapasón, una estructura, no sé si lo vieron, alguien tuvo problemas de oído, los otorrinos agarran como un metalcito, lo golpean y vibra. Con esas vibraciones empiezan a determinar si tengo sordera de conducción o si tengo sordera sensorial. Así de simple, con ese aparatito. ¿Sí? Eso, cuando estén en tercer año, lo van a llevar. Más bien acá solo menciona que se llama el test de Weber. Acuérdense eso, Weber es el que me va a determinar si es de conducción o es sensorial. Ahora, a mí me hicieron esos tests, me revisaron con la membrana, me revisaron con audiología, audiometría, han revisado los decibeles y al final llegaron a la conclusión de que tengo sordera neurosensorial, no de conducción. Quiere decir que todos mis conductos están limpios, no hay nada, mi membrana está perfecto, y todo lo que representa el oído me está normal. El error abarca adentro, en la parte de mis nervios, ¿no? Entonces tengo sordera neurosensorial. Unilateral significa que es un lado del oído. Bilateral, que es ambos lados. Yo tengo ambos lados, el mal de los dos oídos. ¿Estamos de acuerdo? La catarata no es nada más que cuando pierde el cristalino su cristal o proteínas cristálicas que tenía, estas proteínas transparentes que están en ellas se empiezan a opacar. Si el cristalino se opaca, la refracción de la luz ya no es adecuada y el paciente empieza a ver malísimo. Causas para tener esto, una de las causas, y es muy frecuente, es que exista vejez. El envejecimiento es normal. Si va acompañado con la diabetes, es peor todavía. ¿Sí? ¿Es normal la catarata? Claro que sí. Sí, las cataratas son normales. Bien. Esta lista de, ¿qué se llama? Glosario. Hay mucha gente que le vale esto. Dice, no va a entrar, ¿verdad? Pero entra. No lo ignoren a este glosario. ¿Ya?
algunos vamos a ver. Por ejemplo, si dice conjuntivitis, itis es inflamación, conjuntiva, estamos hablando de la inflamación de la conjuntiva. Causas de estos pueden ser bacterianas, pueden ser virales. Acá te da unos ejemplos, por ejemplo, bacterianas, los neumococcus, estafilococcus, hemófilos influenzae, todos estos pueden producirme una conjuntivitis. Acúfeno. Acúfeno es el sonido que suena como un ruido bien delgadito en la orejita, ¿verdad? Acúfeno. ¿Estamos de acuerdo? Esto por si acaso es de todos los sentidos. Ageusia habíamos dicho que era pérdida del gusto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Bien. Exotropía o exotalmo es aquel que salen los ojos hacia adelante. Fotofobia, intolerancia a la luz o miedo a la luz. ¿Sí? Blefaritis es inflamación de los párpados. Nistagmus son los movimientos que pueden hacer el movimiento horizontal o movimiento vertical. Esto siempre va asociado a tener problemas. Por ejemplo, el vértigo viene con eso. Esto es fácil de describir. Hay dos tipos de vértigo. Central, cuando está mal tu cerebro, ahí adentro, o periférico, cuando está mal la parte del equilibrio del oído interno. A mí me hicieron eso. Me agarraron y me hicieron... Retina. Te está diciendo que existe un tumor a nivel de la retina. ¿Sí? Es un tumor del 2% de los cánceres de la niñez, obviamente, que si es un tumor fatal, hacen que los bebés o los niños empiecen a perder la visión completamente. Lo que les había dicho, vértigo, es la sensación subjetiva de que todo está girando alrededor, ¿ya? Esto puede venir siempre acompañado de vómitos, no se olviden jamás eso. ¿Sí? Bien. Creo que esto. Y se acabó. Entonces ya terminamos la parte de sentidos completamente. ¿Qué les pareció la parte de sentido? Pues no es tan complicado como parece. Hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. Una cosa es entender, le doy la razón al muchacho que estaba hablando en el team, decía ahí, entender es fácil, decía, la cosa es memorizar, decía. Es lo mismo que yo les decía a ustedes. Hay mucha gente que dice, tienes que aprender con lógica. Sí, la lógica ayuda, sí. El entender se entiende. Pero siempre les digo, la memoria, muchos dicen, no tienes que memorizar. No, sí tienes que aprender con memoria. Aunque no lo quieras, si no te gusta escuchar esto. Tienes que memorizar. Porque si no lo haces, no vas a aprender. ¿Cómo yo memorizo algo? No es mágico. No sé por qué algunos dicen, denme estas cositas. Yo me lo voy a aprender. ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuáles son los tips? No hay nada mágico aquí. Lo único que tienes que hacer es agarrar el libro y estudiarlo con mucha dedicación. ¿Cómo yo memorizo mi número de celular? Díganme ustedes, a ver, agarras, te compras un chip nuevo y empiezas a memorizar. ¿Cómo haces? Lo que haces, ¿qué es? Ustedes mismos tienen la respuesta para la memoria. Lo que haces es... Jazz dice, muy buena la clase, gracias, Jazz. Joel, ay, me olvidé preguntar quién grabó la clase. Voy a cerrar la puerta.
Leo, ¿estás grabando la clase? Me olvidé que nos diga Leo. Me está llamando Leo. A ver, permítame un rato. No, está en Meet. Imposible que pueda contestar Leo. ¿Estás grabando? Gracias, Leo. Nos salvaste a todos. ¿Cómo se me va a olvidar grabar? Sí, tenemos la grabación, muchachos. Ya. Ya. Ya tenemos el grupo de WhatsApp. La voy a enviar al grupo, muchachos, la parte de solamente para exámenes. Y vayan entrando todo lo que puedan, porque solamente voy a enviar ahí. Tengo muchos grupos y me es difícil, en serio, enviarlo a todo lado. Entonces, le voy a enviar a todos los grupos. Ganador de Morfo B, Prope, Morfo A, Biología A. Ya desapareció el B. Ah, no, el C desapareció. Ok. Ya. Ahí está. Me pregunta alguien cuál es el precio de las clases. Es 350. Cualquier duda que tengan sobre eso, solo me escriben y yo les voy a ir respondiendo. Bien, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Aquí preguntan, ¿qué encuesta? Dice Magdalena. Era la encuesta para llevar encéfalo o articulaciones. Muy bien. Ya. ¿Qué quería decir? Estaba diciendo. Ah, sí, tenemos la grabación, muchachos. Voy a mandar al YouTube. Quería pedirles un favorzote. Un favorzote no tan malo. El departamento de medicina de la Facultad de Medicina los han premiado el día de hoy a mis dos estudiantes. Ya tengo dos estudiantes que han ido a las Olimpiadas de Anatomía Humana. Permítame un ratito. Ahí está. Les estoy mandando el link. Y estos dos han ido a competir, pues, a nivel nacional, con las universidades del, por ejemplo, de La Paz, del Alto, Univalle, han participado contra BLAT y todos los demás, la Universidad de San Andrés de La Paz, y ganar. Ya, y los muchachos me decían, pues, no, ayúdanos a prepararnos así nos va bien, así que tuve que darles clases extras. Y ganaron los muchachos. Ya yo me siento muy orgulloso por los dos, mis dos estudiantes brillantes que tuve. Han ganado la San Simón, son campeones a nivel mundial, digo nacional. Yo me pregunto cómo lo hicieron ellos. Ellos, no voy a decir que es mi mérito, son bien, ¿cómo te digo? Bien rigurosos en su estudio. Agarran y comprendieron que tienen que estudiar 8 horas mínimo y ellos están dándole más de 8 horas mínimo. O sea, están dando 12, 14 horas por día. Entonces, por eso están así. Lo mismo les decía a ustedes el primer día que pasamos clases. Si vos no agarras el libro y no lees mínimo 8 horas, no vas a probar y no te va a ir bien. ¿Ya?
Si eres un genio, perfecto, te va a ir bien a ti. Pero el resto, nosotros somos normalitos, diría. Tenemos que estudiar mucho, ¿verdad? Así que, vamos. Mande ahí al grupo, porfa. Me lo añaden. Articulaciones. Empezaremos, ahí está el método REM, que ya lo conocen. Vamos aquí. ¿Qué es articulación? Articulación es el punto de contacto entre un hueso y otro hueso. ¿Ya? Si dos huesos se unen, no importa cómo, pero se unen, eso es una articulación. Ojo, también menciona el libro que puede ser un hueso y un cartílago. Eso también es una articulación, no solamente la unión de un hueso con otro hueso. O puede ser un diente con un hueso. Eso también puede ser una articulación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner acá nuestro... Tengo un hueso cualquiera, un hueso X, y tengo acá un hueso Y. El punto de contacto entre los dos se llama articulación. Estamos bien hasta ahí. Vamos a clasificar estos tipos de articulaciones basado en dos cosas. Uno, en la anatomía, o sea, en la estructura, en lo que tú lo ves, y el otro según su función. Según su función, por ejemplo, tengo aquellos que son inmóviles. Los inmóviles se les han llamado sin artrosis. Quiere decir que estos huesos no se mueven. A pesar de que tienen inserciones por acá musculares que van, por ejemplo, el cuero cabelludo, estos no se movilizan. Por eso son inmóviles. Se llaman sin artrosis. Sin para mí va a ser sin movimiento. ¿Estamos? Bien. Existen aquellos semimóviles o aquellos que tienen movimientos limitados. Eso de acá son anfiartrosis. ¿Realizan movimientos? Sí, pero no lo hacen amplios. Simplemente lo hacen de movimiento limitado, como ser de la columna vertebral. Son considerados como anfiartrosis. Los que son móviles en realidad, con amplitud movimiento, son diartrosis. Todas las diartrosis son sinoviales. Eso no me tienes que dudar jamás, ¿ya? A pesar de que sea una articulación chiquitita, igual, si es sinovial, es móvil. Las sinoviales son diartrosis. Eso según su función. Si nosotros estamos viendo ahí en la imagen, puedo encontrar una mano que está haciendo la flexión y la extensión de los dedos. Estos son móviles, significa que son sinoviales. ¿Cómo yo clasifico el tipo de articulación según la estructura? Dos criterios para poder clasificar según la estructura. Tengo que tener dos criterios. Primer criterio. Tengo un hueso X y acá un hueso Y. Primer criterio. Saber qué material se está uniendo. Ya, acá voy a poner. Primer criterio. El material que une. Imaginemos que tú estás en la época de los alquimistas que les gustaba crear seres humanos, que le llamaba homúnculos. Imaginemos que estás jugando a ser un dios, cada uno de ustedes, y va creando a tu ser humano, como tú quieras crearlo. Y tienes que formar articulaciones, ¿ok? Tú te creaste un hueso, ya sea de lo que tú quieras, madera, lo que quieras tú hacerlo, y te creaste otro hueso acá. Vas a unir a los dos. La pregunta es, ¿con qué vas a pegarlo? Ese es el primer criterio. ¿Me estás entendiendo? ¿Con qué lo vas a pegar? Para que se una y no se suelte. Primer criterio. Segundo criterio. El segundo criterio es si tiene cavidad sinovial. ¿Qué quiere decir eso? Si vos unís un hueso y hay un espacio ahí adentro grande, un espacio amplio, se llama cavidad. Si tiene cavidad o no tiene cavidad. Por ejemplo, si vos unes un hueso y lo unes así de manera de cierre, como mis dedos se están cerrando ahorita, ¿logras ver? ¿Hay espacio entre uno y el otro? No hay. ¿Hay cavidad? No hay cavidad. Si vos unes otro hueso y existe cavidad, tiene cavidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. El hueso X y el hueso Y nunca tienen que chocarse. O sea,
un hueso y otro hueso jamás se debe chocar, porque si choca produce dolor y absolutamente mucho dolor. El paciente se queja de ese dolor en realidad. Es un dolor molestoso, un dolor horrible, un dolor que no cesa, es un dolor crónico que no para. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si nunca tiene que chocarse, ¿qué tiene el hueso? El hueso en su superficie tiene cartílagos. Este, por ejemplo, se llama cartílago articular. ¿Qué tipo de cartílago es este? Cartílago hialino. ¿Ya? Tiene cartílago articular, que es el cartílago hialino. Estos amortiguan los golpes, o sea, ahora sí pueden chocarse. El hueso X puede chocarse con el hueso Y y no va a producir dolor. ¿Pueden hacer esto? Sí, no hay dolor. Si tienen cartílagos articulares, el paciente no se queja. Ustedes, por ejemplo, cuando caminan, tu rodilla no te duele. Caminas tranquilo, no hay dolor. ¿Qué pasaría si envejeces y este cartílago se empieza a destrozar? Así, por ejemplo, se rompe esto. ¿Qué pasa con esto? Este cartílago ya no sirve, se murió, se desgarró, envejeció si quieres. El hueso empieza, o sea, el cuerpo humano es tan inteligente y a la vez no. Dice, tengo que reemplazar esto. Este mismo cartílago no se divide. ¿Por qué? Primero, porque es avascular, no tiene vasos sanguíneos, no tiene la capacidad para poder dar los nutrientes necesarios y poder dividirse, no se divide. Entonces el cuerpo humano dice, ok, tengo que reemplazar esto. ¿Quién lo reemplaza? El hueso. El hueso empieza a reemplazar todo esto. Pero es tan tonto a veces que dice, ok, le daremos un poquito más de hueso. Y sale así, un espolón lleno de hueso. ¿Te imaginas este hueso empezando a chocar las estructuras del otro? Es un dolor, siempre se quejan. Lo más frecuente es esto, vean las personas de tercera edad. A esto se llama artrosis. Ya, no te equivoques con artritis, que es otra cosa, inflamación de las articulaciones adyacentes que están ahí. Pero yo estoy hablando de la degeneración del cartílago articular y reemplazado por hueso es artrosis. El paciente sufre bastante, un dolor insoportable. Bien, voy a borrar esta partecita de la artrosis. Si lo sacaste screen, perfecto. Porque después más adelante voy a volver a hablar de esto. Bien. Hasta ahí vamos bien, decimos que un hueso jamás tiene que chocarse con otro, por eso existe cartílago que estaría separándole uno de la otra. Bien, ahí está mi hueso X. Ahora, vamos por uno de los criterios. Fíjate, este criterio es el segundo. El primero y el segundo en realidad. Por ejemplo, si yo quiero unir al hueso X con el hueso Y, estoy utilizando un material. Fíjate, este material está viniendo desde aquí y viene y termina hasta acá. Lo mismo de este lado. Viene desde acá y termina acá. Este material está uniendo al hueso X con el hueso Y. Este material que está uniendo con esta estructura se llama cápsula articular. Cuida que te duermas. Ya, estoy dando clases, ma. Vas a taparte. Ya. Ella es mi mamá, que siempre viene a decirme, cuidado que me duerma, porque a veces me ve acá echado en plena mesa. Cuando estén ustedes pasando clases, o cuando estén en internado, o cuando estén en cuarto, quinto año, ahí es feo. Se van a dormir en su mesa. Su mesa va a ser tu cama. Y mi mesa es mi cama, por eso siempre viene a decirme, cuidado que te duermas. Bueno, al menos tengo a alguien que viene a decirme algo. Bueno, vamos siguiente.
Decía que la cápsula articular es el material que une al hueso X que el hueso Y. ¿Ya? ¿Estás bien hasta ahí? Bien. Se llama cápsula articular. Ahora, ¿ves el espacio aquí? ¿Existe espacio? Todo esto es un espacio. Sí hay. Segundo criterio, entonces. La pregunta es, ¿tiene cavidad? Y la respuesta a esto es sí. Si tiene cavidad, todos los que tienen cavidad, voy a poner grande porque muchos se equivocan, es sinovial. ¿Ya? Vamos entonces. El material que une es una cápsula que está uniendo al hueso X con el hueso Y tiene cavidad, sí, entonces es sinovial. Todos los que tienen cavidad son sinovial. No pienses mucho ahí. Si vos encontrás con cavidad, es sinovial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si hay cavidad sino, depende ya. Ahora, vamos a ver el material que une, la cápsula articular. El material que está uniendo esta cápsula articular es tejido conectivo. Bien. El tejido conectivo en realidad son dos. La cápsula articular tiene dos capas. Una capa externa, que es fibrosa, y es tejido conectivo denso irregular. Lamentablemente, para los que están iniciando totalmente nuevo, esto es tema 4 que los quitaron a ustedes y no llevan para este examen. Entonces, no saben qué es un tejido conectivo. Ya, y los que se han preparado ya anticipadamente conocerán que el tejido conectivo, pues existen varios, ¿no? Un tejido embrionario, tejido maduro. Dentro de los maduros había tejidos conectivos densos, tejidos conectivos laxos, tejidos conectivos de sostén y tejidos conectivos líquidos. Dentro de los tejidos conectivos densos había denso regular, denso irregular y todo lo que quieras. En este caso son tejidos conectivos densos irregulares que están compuestos por fibras de colágeno que van distribuidos a manera de redes, lo cual da la resistencia muy fuerte. Son tejidos bastante resistentes, muy resistentes. ¿Ya? De romperlo tendrías que tener un mecanismo fatal, por ejemplo, un atropellamiento que te arrolle completamente un auto. Ahí sí podría romperse. ¿Sí? Este tipo de tejido es tan fuerte que conecta el hueso X con el hueso Y. Imagínense el tipo de tejido que está uniendo. Para que nunca se separe este tejido, se une al hueso, pero la pregunta es ¿con qué parte o con qué estructura? La superficie externa del hueso tiene algo que se llama periósteo. Y el periósteo está formado por tejido conectivo denso irregular, también igualito. Los dos se fusionan ahí, el periósteo y la fibra externa o el tejido fibroso de la cápsula articular. Por eso es que no se separa este del hueso, es muy resistente, bastante resistente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bien. Voy a borrar, vamos a hacer otro ahora. Estos son los que se llaman sinoviales. Dale, sáquenle un screen, por favor. Bien. Entonces estamos clasificando según la estructura. Ya vieron una clasificación. Y han visto que existen dos criterios para eso, ¿verdad? Un criterio era según el material que une. Aquí estás viendo que es tejido conectivo que está conectándose. Segundo criterio era si existía cavidad o no existía. Este primero, por ejemplo, sinovial, su material de unión, tejido conectivo denso irregular. ¿Tiene cavidad? Sí, es sinovial. Vamos a otro. Las fibrosas son aquellos que son de distinta manera. Por ejemplo, tengo un hueso X acá y un hueso Y. Fíjate que cada hueso tiene una superficie irregular, como si fuese un diente o serrucho. El hueso X y Y igualito. Fíjate que estos se unen por un material y este material es tejido conectivo denso. Así dice tu libro. Tejido conectivo
denso. No dice si es regular, no dice si es irregular, no te preocupes, si mejor si no dice eso. Ya. Simplemente es tejido conectivo. Pero si quieres decir que es, no les voy a decir porque si no me van a equivocar en el examen. Ya, solamente ten en cuenta eso. Es tejido conectivo denso, el que está uniendo a este hueso X con este hueso Y. Ahora, la pregunta es lo siguiente. ¿Tiene una cavidad aquí? ¿Ves este espacio igualito acá? ¿Mm? Claro que no. Entonces, viene lo siguiente. Si no hay un espacio, no hay cavidad, entonces yo lo voy a considerar como sea un tejido fibroso denso. ¿Ya? Por si acaso grande, voy a poner acá. Tejido conectivo fibroso denso. Este es articulaciones fibrosas. Las cartilaginosas son, por ejemplo, un hueso X, en realidad es el pubis del lado derecho, y este es el pubis, el hueso Y, del lado izquierdo. Que estos dos se conectan por un material que es cartílago. Fíjate, su material es cartílago, no es tejido fibroso, no es cápsula articular, simplemente cartílago. Y este cartílago es el fibrocartílago. A esto se les ha considerado como la clasificación cartilaginosa. Entonces, la pregunta es lo siguiente. Según su función, ¿cuántos son? Son 3. Sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. Según su estructura, son 3 igual. Sinoviales, fibrosas y cartilaginosas. Como yo digo cuando agarro un cuerpo humano, no, esto es sinovial, este es fibroso, este es cartilaginoso. ¿Cómo yo digo esto? Pues analizo los dos criterios, ¿no? Veo si tiene cápsula. Si hay cápsula es sinovial. No tiene, puede ser fibroso o cartilaginoso. Como yo discrimino y digo, este es fibroso y este es cartilaginoso. Por el material de unión. Digo, mira, este tiene cartílago, este es cartilaginoso. No, este no tiene cartílago, tiene tejido fibroso. Es tejido o articulación fibrosa. Hablemos solamente de las fibrosas. Mi mnemotecnio es Messi fibroso. ¿Quién no conoce a Messi? Messi fibroso. Nuestro famoso Messi fibroso. Vamos a ver por qué. S, sutura. ¿Ya? S, sindesmosis. Ya he utilizado 1, 2 S. Incluso la I de sindesmosis. Membrana interósea. De Messi. ¿Cuáles son las articulaciones fibrosas? Messi, fibroso. Fibroso, ¿por qué es fibroso? Tejido conectivo, fibroso. De Messi, membrana interósea. S, sutura. SI, sindesmosis. Ya, ese es el mnemotenio para acordarme de las articulaciones fibrosas. Messi fibroso. Empecemos por las suturas. Las suturas son huesos, por ejemplo, este hueso de acá, este hueso ya no lo voy a poner como X, voy a poner, digamos, el parietal. Parietal. Este hueso parietal puede ser del lado izquierdo. Tiene superficies óseas en forma de serrucho, por el cual se une con el hueso parietal del lado derecho, o sea, del lado opuesto. Estos dos no tienen cavidad para empezar. Acá voy a poner no cavidad. ¿Cuál es el material de unión? Ya les dije, es tejido conectivo o tejido conectivo fibroso denso. ¿Sí? Ahora, fíjate la estrechez que existe el espacio entre uno y el otro. Si yo agarro este espacio hasta aquí, supongamos, solo voy a suponer, digamos que mide 5 milímetros de distancia entre el hueso parietal izquierdo o parietal derecho. 5 milímetros. Una distancia muy chiquita. A esto se llama suturas. ¿Dónde encontramos suturas? Pues hay sutura sagital, sutura coronal, sutura lambdoidea y sutura escamosa. ¿Son las únicas? Díganme ustedes. No. ¿Alguna sutura que conozcan? Menciónenle uno.
cualquiera. Una sutura que no sea la que mencioné. Metópica, ok. Metópica, muy bien. Si no desapareces metópica, sí, ya. Si no desapareces metópica. Muy bien. Frontonasal, excelente, Jimena. Hay la frontonasal. ¿Qué quiere decir? El frontal y el huesos propios de la nariz. Fronto parietal, bueno, ya lo conocen, coronal es ese. Otro, fronto cigomático, frontal con el cigomático. Sutura cigomático temporal, formando el arco cigomático. Todas estas articulaciones que estás viendo en la cabeza, que son desde la mandíbula superior para arriba, son suturas. Por ende, según su función, estos serían sin artrosis, o sea, no se mueven. Estamos bien hasta ahí. Bien, ahora, tomamos en cuenta que no son los parietales, y si fueran, qué sé yo, los frontales, lo que estaban haciendo ustedes ahí en el mensaje, muy bien. Alguien dijo los arcos, muy bien, Víctor, los arcos también son futuras. Los frontales, derecho e izquierdo. Ahora, esto ya no sería izquierdo, este sería derecho, y esto sería izquierdo. Estas suturas se llama sutura interfrontal, los dos, que va desapareciendo completamente a los 6 años, según este libro o este tema. Según este tema dice 6 años, pero si vos vas al tema de esqueleto axial dice 6 a 8 años, ¿verdad? Aquí dice 6. Bien. Eso cuando desaparece se llama sutura o articulación sinostósica. ¿Qué es sinostosis? La sinostósica es cuando, si existía una sutura y desaparece y se completa o se transforma completamente en hueso, se llama sinostosis. Sinostosis. Ahora, ¿qué tal si a los 6 años no desaparece esta sutura? Si no desaparece y sigue persistiendo, se llama sutura metópica. Ustedes ya lo dijeron, y era la sutura persistente que está en el bronco. Sutura metópica. ¿Estamos? ¿Sí? Al revés, dice. Jazz, como que ¿cuál es al revés? De la edad, dice. Ajá. Es de 6 a 8 años y lo hizo en el tema de esqueleto axial. Muy bien. Y acá solamente dice 6. Perfecto. Ahora, aquí tengo las suturas que ya conocen ustedes, por ejemplo, la coronal o la frontal, la escamosa, la lamboidea y la sagital. Todos ya la conocen eso. Acá, por ejemplo, la frontocigomática, la cigomático-temporal, son suturas específicas que están articulándose uno con el otro. En el adulto es sin artrosis. ¿Por qué? No se moviliza para nada. Pero si fuese un niño, un neonato, menos de 24 meses, o menos de 20 si quieres, porque algunos libros lo consideran como menos de 20, tiene fontanelas. Y estas fontanelas hacen que estas suturas todavía no se fusionen completamente. Entonces, el bebé, cuando va naciendo, su cabeza se dobla más o menos así, dándole el aspecto de un extraterrestre en realidad. ¿Se movió su sutura? Sí se movió. Los huesos se han movilizado de alguna manera y el bebé ha tenido que salir por un canal a través de esta y se deformó. ¿Se movió? Ok, entonces, ¿cómo lo consideraríamos a los neonatos o a los niños? Ampliartrosis. Muy bien. Bien, Rosa. Perfecto. Vamos a la sindesmosis. Ya. Tengo acá la tibia y tengo acá el peroneo. ¿Dónde está mi mouse? Peroneo. Estos dos se articulan mediante 3 articulaciones. El de arriba, articulación tibio-peroneo proximal. Y el de acá abajo, este de acá, la articulación sería 3, he dicho, ¿no?
articulación tibio peroneo distal. Segundo. Y el tercero es aquel que se une a través de una membrana. Creo que tengo acá la membranita. No, no la tengo todavía. ¿Qué se llama la membranita esta? Membrana interósea. Pero esta membrana ya pertenece a una clasificación aparte, ¿verdad? La clasificación fuera de la sindesmosis. Bien. La que me interesa a mí es la tibioperonea distal, esta de acá. Este de acá, para empezar, son articulaciones por el cual están separados por una distancia mucho mayor que las suturas, para empezar. Y este tipo de articulaciones no se están uniendo o tienen un material de unión llamado ligamento. Su material de unión es ligamento. Se llama ligamento tibio peroneo anterior porque está adelante. Estos se les han considerado como sindesmosis. También hasta ahí, solamente las distales. ¿Y qué serían las proximales? Estas de acá. Las interóseas son membranas interóseas, no me interesa. Pero esta es la tibioperonea proximal. ¿Qué tipo de articulación sería? Primero, fácil, tiene cápsula. Y al tener cápsula tiene cavidad sinovial. Con eso ya sabes. ¿Qué sería? Sinovial. ¿Ya? Sinovial. Pregunta de examen clásico es esto. Para articulaciones. La tibioperonea proximal es sinovial plana. Y la distal es sindesmosis. La membrana interósea ya representaría lo siguiente. Ah, no, antes de esto, me estoy olvidando de este dientecito. Tengo un hueso en forma, voy a borrar, no me deja ver. Denle o sáquenle una foto. ¿Qué es? No, sáquenle una foto rápido. Ya lo tienen, ¿verdad? Bien. Acá, tengo un hueso en forma de cono, o revertido, lo que tú quieras, ¿sí? Se llama alveolo, o apófisis alveolar. Estas apófisis alveolares reciben un diente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este diente tiene, o está unido mediante una membrana. Se llama membrana periodontal. Ahí abajo está. Ah, no, no había estado, lo escribí yo. Membrana periodontal. ¿Ya? Membrana periodontal. Por el cual se le ha considerado como articulación dentoalveolar. Esto se le ha clasificado dentro de la sindesmosis. Estos se consideran como gonfosis, dentro de la sindesmosis. Antes, las antiguas ediciones, esto estaba afuera. Era otra clasificación, pero acá está dentro de la sindesmosis, como gonfosis. ¿Sí? Bien. Ahora sí, la membrana interósea es tejido conectivo muy especializado, en realidad es como una membrana, como su nombre lo dice, o un ligamento membranoso. Membranoso, que une lo que es el hueso peroneo con el hueso tibial. Todos son tejidos conectivos densos. El libro lo dice. Por eso se les han considerado como fibrosos. Todos son tejidos conectivos densos. No dice irregular tu libro, yo le puse porque sé que es irregular. Pero para el libro, para el examen, solamente es tejido conectivo denso. Tanto la sutura, la sindesmosis y la membrana interósea. Todos ellos no tienen cavidad sinovial, obviamente. Y según su función, ¿cómo serían las gonfosis? Son anfiartrosis, menciona tu libro. ¿Esto se debe a qué? No es que tú lo puedas mover, sino es la acción mecánica de la mordedura. Al apretar los dientes, se desplazan levemente. Por eso se le ha considerado anfiartrosis. Ojo, no porque tú la puedes mover. No hay ningún músculo que diga móvelo. No. Simplemente por la acción mecánica. Las tibios peroneas distales también se les han considerado como anfiartrosis de movimientos limitados. Las membranas interóseas igualmente como anfiartrosis de movimientos limitados. Bien, sácale un screen y eso termina siendo lo que son las articulaciones fibrosas. El mnemotécnico saben qué fue,
mesifibroso. No se olviden de nuestro mesifibroso. Las cartilaginosas. Por ejemplo, tenemos la sincondrosis y aquí viene el término condro. Cuando escuches vos del condro, es cartílago. Ya, no te olvides eso. Condro, cartílago. Condrocito, ¿qué cito? Son células maduras. Condrocitos son células maduras ¿de qué? De células cartilaginosas. Dice condro, sin condrosis. ¿Por qué quiero que se aprendan tanto de esto? Porque te puedes confundir sindesmosis de sincondrosis, que a veces suena casi igual, pero no son nada igual, ¿verdad? La sindesmosis ya lo vimos hace rato, nada que ver con la sincondrosis. Si dice sincondrosis, el material de unión de un hueso con otro hueso es el cartílago, por eso es condro. Por ejemplo, tenemos la sínfisis también y el cartílago epiciario. Veamos la sincondrosis. Tengo acá mi hueso temporal, cóndilo del hueso occipital, el atlas, el axis y todos los huesos cervicales que estamos viendo acá. Unidos, por ejemplo, cada uno por discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales se les han considerado como sínfisis. Los discos intervertebrales que unen una vértebra con otra vértebra son cartílagos. Sí, son cartílagos. ¿Qué tipo de cartílagos? Llamado fibrocartílago. Entonces, estos son sínfisis, fibrocartílago. Ahora, tengo acá la primera costilla y el cartílago de la primera costilla se llama cartílago costal. ¿Con quién se va a unir? Con el manubrio del esternón. No te olvides jamás esto. La primera costilla que se une al manubrio del esternón a través del cartílago costal es una sincondrosis. Esto es una sincondrosis. Solamente la primera. La segunda, por ejemplo, esta segunda que se está uniendo al manubrio y al cuerpo del esternón, a partir de la segunda costilla, a partir de la segunda hasta la séptima que se unen al esternón, no son sincondrosis, son sinoviales planas. Ya, memorízalo eso, no tienes de otra. La primera costilla que se une al manubrio del esternón a través de su cartílago hialino son sincondrosis. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, ¿qué son? Sinoviales. Son sinoviales porque tienen cápsula, tienen cavidad sinovial. ¿Estamos? Todas las sincondrosis son cartílagos, sí, pero ¿qué tipo? Hialino. Las sínfisis son fibrocartílagos. El cartílago epifisiario son hialinos. En realidad todos son hialinos excepto las sínfisis. ¿Estamos? Según su función se le considera como sinartrosis porque en realidad no realiza movimientos, está completamente pegado al hueso. ¿Sí? Bien. Anfiartrosis se considera la sínfisis porque tiene movimientos ilimitados. Por ejemplo, tengo una vértebra, otra vértebra unido por un disco intervertebral, que ya, bueno, con ustedes no llevé esto, pero con los muchachos sí. Esto se considera como fibrocartílago. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos son sínfisis. Las sínfisis, según tu libro, están en la línea media. Entonces, tú analizas. ¿Qué encontramos en la línea media? Aparte de esto, sínfisis del pubis, columna vertebral. Esos son sínfisis. Ahí está sínfisis del pubis y ahí va. Estamos. Anfi, sí, son movimientos ilimitados. Cartílagos epifisiarios, por ejemplo, este es el fémur, es la cabeza del fémur, este es el trocánter mayor y esto representaría siendo el cuello del fémur. Estos están separados por cartílagos, se llaman cartílagos epifisiarios, que en realidad son cartílagos de crecimiento. Por ahí vos creces. ¿Sí? Crecimiento, hace crecer en longitud. Estos cartílagos separan las porciones óseas de un extremo a otro extremo, por el cual se les ha considerado como parte de una articulación llamada epifísica. Y luego se va transformando en hueso. Si se transforma en hueso, se reemplaza en hueso, se llama sinostosis, ¿se acuerdan? Y ahí ya consideraríamos como sinartrosis completamente aquel que no se moviliza. Bien.
¿Qué hora es esto? 10:30. Hasta aquí vamos a quedar porque me dijeron mis colegas que se cansan mucho los chicos, se duermen, no los exageres tanto. Y sí, tiene razón. Vamos a continuar, les dije, una semana trabajamos esto, sí. Ya, no se preocupen. Bien. Algo que quieran decirme, más bien yo sí quiero decirles algo. Mandamos nosotros los videos a ustedes por YouTube. Ya. He visto ahí solo 4 likes y dije, bueno, no les debe gustar a los muchachos la clase que estoy dando. Entonces digo, ¿qué pasa? Algo debe estar mal. Bueno, solo les he pedido eso. Ayúdenme a compartir, que el mundo lo vea y así también nos hacemos conocer, porque como les dije, nosotros estamos con 2 años de antigüedad, recién estamos haciéndonos conocer. Ya, entonces tenemos gigantes empresas en competencia, Isaac Newton, que ya tiene más de 40 años, creo, Christian Barnard, que tiene más de 15 años, creo que ya va a 16 años de antigüedad, y CK y los demás. Ya, entonces, a eso, quiero que el mundo nos empiece a conocer también, que estamos trabajando. No se olviden el nombrecito, nos llamaban Vesalius. Hay muchos que me dicen Versalius. No es Versalius, es Vesalius. Muy bien. Reviso la articulación de la rodilla. Dice, yo les voy a enseñar, pero vayan leyendo ustedes. Adelántense hacia mí. Hoy estamos empezando articulaciones, ¿verdad? Trabájenlo, lean todo. Terminas hasta sinoviales, empezá a aprender los ligamentos. Los ligamentos, yo la tengo ya ahí preparado, bonito está. Lo van a ver, no es difícil. Ya, de los ligamentos tienen que aprenderse sí o sí. Es como músculo, pero solamente del ligamento. Ligamento oblicuo, el oblicuo. Les voy a mostrar cómo es el oblicuo, cómo es el arqueado, dónde está, en qué cara está. Incluso los cruzados a veces te confundes muchísimo. Entonces, tengo imágenes y tengo mnemotecnios también para algunos ligamentos. Ya, no se preocupen tanto. Perfecto. Eso sería todo. Ya les dije, no voy a poder pasar por el tiempo, porque ya se molestaron un poco. Solamente a este lado de este grupo. Estamos de acuerdo. Muchas gracias, muchachos. Descansen entonces. Hasta luego.